Sí se ve, Camila. Se ve. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como les decía, yo soy Camila Orozco, voy a estar con ustedes el día de hoy tratando este tema tan importante. Es muy importante que ustedes puedan aprovechar al máximo todas las herramientas que les da el docente y también puedan aprovechar al máximo todo ese conocimiento que adquieren mediante las clases, mediante pues su tiempo libre y todo eso y que sepan pues organizarse al momento de los parciales, de sus actividades y demás. Entonces pues es muy importante que lo puedan identificar y esta charla es precisamente para eso. Tenemos entonces como objetivos principales, el primero de los hábitos de estudio, que trata más que todo buscar que el estudiante pueda fortalecer los buenos hábitos de estudio, que pueda adquirir unos buenos hábitos, que pueda adaptarse, digamos, a los cambios constantes que se encuentra dentro de la universidad, de la vida universitaria, y que mediante estos hábitos pueda organizarse y contribuir de una buena manera con su desarrollo académico. Eh, También tenemos como objetivo en los estilos de aprendizaje buscar que mediante estos talleres el estudiante pues pueda identificar esos estilos de aprendizaje que como sabemos todas las personas somos diferentes y pues es muy necesario que sepamos cuáles de esos estilos de aprendizaje, que hay muchísimos, nosotros tenemos y podamos aprovecharlos al máximo. Este taller se dictó de manera general en la universidad, pero es muy necesario pues dictarlo específicamente en los primeros semestres para que los estudiantes puedan estar en contacto con este tipo de hábitos, para que desde temprano no tengan inconvenientes con el tiempo, con la organización, sino que desde ya comiencen a adquirir ciertas técnicas para poder tener un buen desempeño dentro de la vida universitaria. Entonces, pues ya como tal los estilos de aprendizaje, encontramos unas definiciones muy breves acerca de pues, que el estilo de aprendizaje es una forma consistente de responder y utilizar estímulos dentro de un contexto de aprendizaje. Esto quiere decir que mediante las formas o los modos en los que aprendemos, nosotros podemos visualizar los estímulos, podemos adquirir ciertas herramientas para poder adquirir el conocimiento. Otra definición que se propone es que los estilos de aprendizaje también tienen que ver con lo que son los rasgos cognitivos, con la emocionalidad, con la afectividad, con los cambios fisiológicos que muchas veces vemos como el estrés, la ansiedad por las clases, por las actividades y demás que los estudiantes puedan estar presentando. También tiene que ver con el ambiente en el que se desenvuelve el estudiante dentro, pues, donde se realice el hábito de estudio en sí. Entonces, en términos generales, los estilos de aprendizaje serían entonces esas formas, esos modos, esas maneras que tiene el estudiante para poder aprender y adquirir un conocimiento. Entonces, propongo esta pequeña pues, actividad según lo que dije anteriormente, de lo que eran los estilos de aprendizaje, escoger una de las respuestas, la cual se asemeje mucho más a lo que pues, acabo de decir en conclusión de los estilos de aprendizaje. Entonces, la primera definición hace referencia a la forma en cómo un estudiante da respuesta a los conocimientos adquiridos. La otra dice, hace referencia a las distintas herramientas de aprendizaje que utiliza el estudiante al momento de estudiar. La tercera dice, se definen como las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Y la cuarta dice, se define como la forma en la que un estudiante organiza su tiempo para cumplir con sus actividades académicas. Entonces ustedes me dirán, según lo que acabo de decir anteriormente, cuál de estas cuatro definiciones se asemeja mucho más a la del estilo de aprendizaje. Buenas noches, qué pena entrar tan tarde. Buenas noches. Buenas noches, Juan Darío. ¿Alguien sabe cuál es la definición que más se parece a la de los estilos de aprendizaje o cuál considera que es la definición?
Chicos, cualquiera puede participar. O sea, lean los 4 conceptos que están en pantalla y pues el que ustedes consideren que podría ajustarse a lo que es un estilo de aprendizaje. Ya. Así es. Sí, igual si entraron un poquito más tarde o lo que sea, pueden leer los conceptos y de acuerdo a pues sus conocimientos, lo que ustedes crean, pueden responder cuál de aquellos, de esos 4 conceptos se asemeja mucho más a la definición. Buenas noches. Bueno, yo apenas Bueno, vengo entrando, sí, claro. pero bueno, para los conceptos de estilos de aprendizaje me parece que la definición que está en morado es la correcta. Se define como las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Ok. Camila, Buenas noches, pues, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches, ¿cómo Yo estoy estás? de acuerdo con el compañero Juan. Creo que me parece que es la distinta forma en que un individuo puede aprender, ya que pues existen diferentes maneras. Así es, correcto, esa es la respuesta correcta en definitiva. Los estilos de aprendizaje son eso, buscar las maneras o los modos en los que los estudiantes pueden adquirir ese conocimiento, pueden aprender y puedan consolidar todos aquellos conceptos o estrategias que adquieran a lo largo de pues, sus estudios. Entonces, pues de acuerdo a esto, tenemos que tener en cuenta aprender a aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya sabemos, existen varios estilos de aprendizaje, es muy importante que podamos pues fortalecer ese tipo de aprendizaje o de enseñanza que se adquiere alrededor de pues toda la carrera universitaria. Esto incluye pues todos los cambios que se pueden estar presentando, incluye las metodologías distintas de cada docente, de cómo manejan las clases, también de cómo utiliza el estudiante pues esos recursos didácticos al momento pues de aplicarlos a su vida universitaria, a sus estudios. Entonces es súper importante que el estudiante reconozca y aprenda que existen diferentes modos para poder realizar sus actividades. Entonces, por ejemplo, en algunas metodologías de los docentes que de pronto creen que no les va a servir, a veces están equivocados y en un futuro de pronto esa metodología les gustó y la pueden aplicar a otra clase, a otra actividad. Entonces siempre hay que tener en cuenta que los cambios no siempre son malos, sino que siempre hay que tratar de aceptarlos y tratar de adaptarnos para que pues no nos afecte o no se nos vea truncado el camino por no querer aceptar el cambio. Entonces es súper importante aprender que siempre van a haber cambios, que siempre van a haber distintas metodologías en los docentes, en las clases, y es importante que estemos preparados para que estas metodologías no nos trunquen el camino del aprendizaje. Entonces, ya como tal, encontraríamos entonces lo que son los estilos de aprendizaje en sí. Tenemos como primera medida el estilo de aprendizaje visual, que es aquel que se presenta en modo de imágenes, de símbolos, que permite pues que se pueda captar información de una manera mucho más veloz y que también se puede aprender mediante la presentación de, digamos, de símbolos que puedan ayudar a identificar ciertos conceptos, ciertos mecanismos, ciertas temáticas. Entonces, por ejemplo, dentro del estilo de aprendizaje visual vemos mucho los que son, digamos, amantes del arte, los que les gusta mucho dibujar, los que les gusta mucho crear gráficos, crear mapas mentales, que como sabemos los mapas mentales son muy importantes porque permiten dar de una manera resumida todas las temáticas y tú puedes utilizar gráficos, puedes utilizar formas distintas, colores, imágenes incluso, entonces es súper importante dentro de este estilo de aprendizaje específico la técnica de mapas mentales. Luego tenemos lo que es el estilo de aprendizaje auditivo, que es más que todo aquellas personas que reciben el aprendizaje mediante la audición. Cuando de pronto escuchan al docente hablar, que a veces vemos estudiantes que tienen ese estilo, que es con la sola explicación del docente ya les quedó claro el tema, de pronto investigan un poco más por su cuenta, pero con la explicación del docente ya tienen mucha claridad y pueden hablarte a ti y explicarte el tema con solo esa explicación. Entonces, pues encontramos mucho este estilo de aprendizaje en algunos estudiantes, te pueden hablar y explicar el tema perfectamente, te dan ejemplos, lo comprenden de una manera muy significativa con el solo escuchar al otro. También podemos ver
por ejemplo, estudiantes que les gusta mucho escuchar audiolibros, escuchar videos también, no simplemente ver las imágenes y eso, sino escuchar lo que la otra persona está explicando, lo que te está comentando. Eso es más que todo para el estilo de aprendizaje auditivo. Luego tenemos el estilo de aprendizaje kinestésico, que es aquel que se da a través del movimiento, a través de las sensaciones del cuerpo. Esto quiere decir que existe un aprendizaje mucho más profundo porque, digamos, que se conecta mucho más la mente y el cuerpo y eso hace que el aprendizaje pues, se consolide mucho más. ¿Dónde vemos este tipo de aprendizaje? Lo vemos en las personas que suelen moverse, que cuando, digamos, están exponiendo, están explicando algo, suelen mover las manos, suelen caminar de un lado para otro, de pronto suelen tener algún tipo de, digamos, de lapicero, de marcador o regla en la mano para explicar ciertas gráficas, ciertos mecanismos dentro de sus exposiciones. Lo vemos mucho también en estudiantes que mediante la danza aprenden también y pueden pues aplicar esos movimientos para el estudio. Digamos que existen muchas maneras de que el estudiante pueda aprender y este es un elemento que solemos ver también en los estudiantes. Luego tenemos el lectoescritor, que es uno de los más comunes utilizados por los estudiantes. Este básicamente no tiene tanto que ver con los videos o con los gráficos en sí o con dibujos, como lo vimos anteriormente, sino que tiene más que todo que ver con los apuntes que el estudiante toma de las clases, que interpreta, también cómo lee ciertos archivos, ciertos artículos, de cómo interpreta él eso, de cómo él adquiere ese aprendizaje mediante leer y escribir. Vemos mucho el ejemplo de estudiantes que les gusta mucho hacer resúmenes. Este es un ejemplo muy claro de lo que es el aprendizaje lectoescritor porque aplican ambos conceptos. Entonces, primero leen lo que están pues estudiando y posteriormente se ponen a hacer un resumen. Entonces, es muy importante también este estilo de aprendizaje. No es necesario que te identifiques con uno solo, puedes identificarte con varios, puedes hacer una combinación con varios. Vemos muchas personas que tienen varios tipos de aprendizaje, entonces puedes combinarlos, probar con el que te gusta, de pronto si sientes que eres más visual, probar de pronto con el lectoescritor, que de pronto te puede ir mejor, o probar el kinestésico, como tú te sientas más cómodo es como vas a aprender de una mejor manera. Entonces siempre es importante identificarte a ti, qué es lo que te gusta, identificar qué es lo que te interesa más y cuál se te hace obviamente mucho más fácil. Anteriormente también tenemos ya en sí lo que son los hábitos de estudio y vemos que un hábito se define como, proviene del latín habitus, que tiene que ver con el proceder o el conducir. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El hábito vendría a ser aquella acción repetitiva que nosotros pues vamos haciendo a lo largo pues, de nuestra vida. Cuando nos proponemos algo, hacer algo, por ejemplo, una persona que va a comenzar una dieta o algo por el estilo, para crear el hábito de la dieta debe ser constante. No que un día voy a hacerla y al otro día ya no. Eso no es un hábito. El hábito debe ser recurrente, debe ser un hábito constante, debe estar totalmente repetitivo y conectado con pues, la persona. Debe ser una cosa que pues la persona lo haga constantemente y que no deje pasar un día y que después a la semana lo retomo, sino que tenga que hacerlo repetitivamente para que el hábito pueda quedarse con él. Se dice que alrededor de 20 días consecutivos se cree el hábito y vemos que, por ejemplo, están las personas que, digamos, empiezan este tipo de estilo de vida, hábitos saludables, etcétera, y alrededor de estos 20 días dejan de hacer este hábito y de pronto se sienten incómodos, sienten que a lo largo del día le hace falta algo. Entonces es eso, porque crearon ese hábito, porque ya está su cuerpo acostumbrado, su mente está acostumbrada a realizar esa actividad durante el día y al no hacerla, pues el cuerpo y la mente lo extrañan. Entonces es muy importante eso para que ustedes puedan implementarlos en sus estudios, que puedan, por ejemplo, de acuerdo a esto, los componentes para crear un hábito, que primeramente sería el de conocimiento de, por ejemplo, cómo, qué voy a hacer y por qué voy a hacerlo. Entonces, por ejemplo, al momento de estudiar, plantearte una meta,
de por qué lo quieres hacer, si quieres adquirir buenas notas, si quieres sacar un buen promedio, si quieres aprender ciertas cosas específicas. Entonces es lo que tú vas a hacer por determinada meta o acción. Entonces es súper importante que primeramente te plantees a qué quieres llegar con ese hábito. Luego tenemos lo del tema de la motivación y es digamos, la capacidad de querer hacer algo, de qué es lo que te impulsa o qué es lo que te motiva a ti a hacer digamos, estudiar eso en específico. Digamos, si por ejemplo te planteaste la meta de sacar una buena nota, quieres hacerlo por eso, porque quieres tener un buen rendimiento, digamos, de pronto quieres que el docente te felicite por tu buen rendimiento, que digamos tus compañeros también te feliciten, oye, te fue muy bien en esto, te felicito. Entonces, también es eso, que tú te propongas una meta y te motives a ti mismo para que pues sacar buenas notas y tener un mejor rendimiento. Luego tenemos lo que es la capacidad y es de cómo puedo hacerlo. Entonces, es un componente mucho más práctico en la cual pues se puede realizar la determinada acción. Entonces ahí es donde entrarían lo que son las técnicas, el cómo hacerlo, que ya ahorita a continuación les voy a mencionar un poquito más acerca de eso. Entonces, cómo implemento este tema, cómo hago para entenderlo de una mejor manera, cómo intervengo para poder comprenderlo mejor, además de lo que ya me explicó el docente. Entonces tienes que tener también eso en cuenta al momento de crear el hábito de estudio. Posteriormente, también tenemos los componentes para tener buenos hábitos. Entonces es súper importante el componente del tiempo. ¿Por qué es importante el componente del tiempo? Porque si de primeras no sabes organizar, no sabes qué es lo que vas a estudiar, no sabes, digamos, por ejemplo, no sabes qué es lo que quieres lograr con pues, este estudio, no vas a saber pues cuánto le vas a dedicar a este tipo de hábito. Entonces es importante que desde ya te propongas metas, te propongas tiempos, dividas, por ejemplo, tus prioridades. Entonces, por ejemplo, si yo iba a salir con mis amigos, antes de salir con mis amigos yo estudio un poco, me propongo una meta, voy a estudiar 1 hora y media o 2 horas antes de irme a salir con mis amigos y ya pues posteriormente sí disfrutar de una mejor manera porque ya estudié, ya estuve tranquilo, ya sé que no voy a fallar en mis exámenes o en mis parciales porque ya lo hice, ya estudié. Entonces, ya al volver de tus amigos, volverás a repasar, porque es que es un hábito, entonces tienes que hacerlo constantemente, porque de nada te sirve comenzar un día y ya mañana dejarlo y dejarlo pasar, ir dejándolo pasar hasta que ese conocimiento que adquiriste el primer día se te olvidó. Entonces, cuando lo quieras retomar va a ser mucho más difícil que lo puedas adquirir. Entonces, por eso es tan importante que de a poco puedas ir adquiriendo esos conocimientos y afianzando los conocimientos también. Entonces, dentro pues el tema del tiempo, propongo esta actividad que es bastante pues breve, corta, en donde pues lo voy a ayudar con la primera, que el primer paso sería la elección del tema. El segundo paso, ¿cuál creen que es? La organización de material. Ok. El siguiente paso. Escoger horario de estudio. Ok. Y el último paso sería cumplir con el tiempo de estudio estipulado. Entonces, pues sí, efectivamente, como ven ahí en la parte superior derecha, así es como se organiza. Pues el tiempo, como debe organizarse, primeramente debes escoger el tema que vas a estudiar. Por ejemplo, si vas a estudiar acerca de finanzas o cuentas, vas a pues, seleccionar qué específicamente quieres estudiar de eso, si la clasificación, las características, y posteriormente con la organización del material vas a identificar cuáles son esas características específicas, cómo se divide el tema, y ya escoger cuál es el horario en el día en el que más te convenga a ti estudiarlo. Y cómo cumplir con este tema, con este tiempo, es súper importante que establezcas tiempos que vas a cumplir sí o sí, que sean muy estrictos, porque de pronto los pospusiste porque tenías que salir, porque se te presentó un inconveniente o lo que sea, entonces tratar de que en la mayoría de lo posible el tiempo que estipules para esta actividad sea muy estable, que no tengas que de pronto cancelarlo por alguna eventualidad que te ocurra. Entonces, pues es muy importante ese tema al momento pues de organizarte con tu tiempo. Luego tenemos el componente de las condiciones
que ya más que todo vendría a ser con 3 características específicas, que sería el componente físico, psicológico y el ambiental. Entonces, tenemos como primer cuadrito de abajo hacia arriba, tiene en cuenta un conjunto de factores personales como lo es el equilibrio emocional o nivel de afrontamiento. Este vendría a ser, los voy a ayudar con el psicológico. El segundo, que son las condiciones que se encuentran relacionadas con el estado físico de una persona. ¿Cuál creen que es? Bueno, ya nos El dieron la segundo. pista. Sí, el segundo. Y el último sería, pues, el componente ambiental. Bueno, entonces, en este sentido, es súper importante que sepamos que estos 3 componentes van a acompañarnos a lo largo de nuestro, pues, hábito de estudio. Que estos componentes nos van a ayudar a mejorar nuestros hábitos. Entonces, por ejemplo, el estado físico, que vendría a ser estar mediado por lo que es el cansancio, por ejemplo, cuando de pronto nos ponemos a estudiar y días anteriores estuvimos trasnochados, cansados, no vamos a tener un buen hábito, no vamos a tener un buen rendimiento al momento de estudiar, porque nuestra mente va a estar agotada, va a estar cansada y no va a tener pues esa adquisición de conocimiento tan significativo como se requiere. Luego tenemos el componente psicológico, que ya va más encaminado hacia lo que son las emociones, la afectividad. Entonces, de pronto, si estamos tristes, si estamos cansados por algo, estresados por algo, no nos va a rendir mucho el tema de estudiar, porque de pronto lo vamos a hacer a la carrera o lo vamos a hacer de mala gana. Es que, pues, constantemente queramos aprender porque queramos hacer un aprendizaje significativo. Entonces, al momento, digamos, de estar en estas condiciones poco sanas psicológicamente, vamos a estar pues agobiados y de pronto no vamos a adquirir ese conocimiento de una buena manera. Y también en el componente ambiental estaría pues ese espacio en el que nosotros nos encontramos y donde compartimos pues lo que son las temáticas y todo eso. Entonces, por lo menos si vamos a estar en un espacio con poca iluminación, en un espacio como estrecho, vamos a tener pues unas condiciones poco óptimas para poder realizar nuestros estudios. Entonces es importante que en la medida de lo posible podamos adquirir un espacio que sea óptimo y que esté pues en buenas condiciones para nosotros poder estudiar y tener pues un espacio organizado, un espacio que podamos pues utilizar de una buena manera y aprovechar. Luego tenemos lo que son como tal ya las técnicas de estudio y sabemos que específicamente no hay una manera que nos puedan decir a nosotros cómo aprobar un examen. Eso obviamente depende del estudiante, depende de cuánto has adquirido el conocimiento y las técnicas de estudio te van a ayudar a adquirirlo. Entonces es muy importante que las puedas pues repasar, que las puedas aplicar a tu vida universitaria, aplicar a tus estudios y tienes que saber que si no lo haces de una buena manera, de pronto no vas a tener los resultados que esperabas. Entonces, es muy bueno tener esa constancia, tener ese orden del tiempo y utilizar estas técnicas. Esos 3 componentes siempre te van a ayudar pues a adquirir mejores resultados en el futuro. Entonces, por ejemplo, tenemos como técnica número 1 esta que nos dice que es una técnica de estudio más utilizada cuando queremos recordar una parte de la lectura. ¿Cuál de esas 3 opciones crees que es? Subrayar. Así es, correcto. Entonces, con esta técnica vemos que los estudiantes la utilizan muy seguido y primeramente lo que se debe hacer para tener pues una buena técnica o buena utilización de la técnica es comenzar a leer previamente, antes de subrayar. Entonces, primero lo lees, lo interpretas y posteriormente vas identificando cuál es la idea principal y las ideas secundarias. Entonces, por ejemplo, yo estoy leyendo sobre la célula, entonces yo digo, no, la célula es la unidad básica de todo ser humano. Listo, bueno, yo voy a resaltar eso como idea principal. Posteriormente, como idea secundaria, voy a resaltar las partes de la célula, entonces la mitocondria, el núcleo, etcétera. Entonces esas son las partes secundarias del texto. Entonces hay que saber que para separar como esos dos terminologías, vamos a utilizar varios colores
podemos utilizar, digamos, otro tipo digamos, instrumento, por ejemplo, utilizar memos en las lecturas, con colores también lo podemos usar, formas, etcétera, todo lo que se asemeje y lo que te puede ayudar a mejorar pues esta técnica. Posteriormente tenemos también la técnica número 2, en la cual se propone este concepto, que es la de realizar tus propios apuntes. Entonces ustedes me dirán si es verdadera o falsa, de acuerdo a lo que dice pues la imagen. Verdadero, ¿no? Verdadero. Ok. Verdadero. Ok, así es. Esta técnica más que todo trata de la manera en la que el estudiante interpreta lo que está leyendo, interpreta lo que de pronto el docente dijo en clase. No se trata de anotar las cosas literalmente como te las dictan o literalmente como las lees, sino más que todo la manera en la que tú identificaste ese texto o esos conocimientos y los plasmaste en tus apuntes. Entonces es súper importante que los estudiantes puedan tener esa capacidad por ejemplo, adquirir esta técnica, porque es una de las técnicas también muy utilizadas dentro de los estudiantes, porque podemos explorar nuestro conocimiento y de esta manera a crear un aprendizaje mucho más significativo. Luego tenemos la técnica de estudio número 3, que vendrían a ser las técnicas de mapas mentales, y aquí se proponen dos imágenes, entonces me dirán cuál de las dos imágenes es la de un mapa mental. ¿La de la derecha o la izquierda? La La derecha. La segunda. Ok, así es correcto. Entonces, como les decía al inicio, esta técnica de los mapas mentales es súper importante para los que tengan estilo de aprendizaje visual, porque te permite resumir de una manera mucho más sencilla, mediante imágenes, mediante colores, figuras, e identificarlos posteriormente de pronto cuando estás realizando un examen. Entonces, es muy importante de pronto ahorrarnos algún tiempo realizando estos mapas para que podamos identificarlos en algún futuro. Entonces, estos mapas nos ayudan a nosotros a explorar también nuestra creatividad, porque te da una infinidad de opciones para que puedas utilizarlas y crear tus propios mapas sin temor de pronto a limitarte, sino que te da muchas opciones y te permite pues explorar, como ya dije, esa creatividad que tú tienes. Luego tenemos la técnica número 4 de las técnicas de estudio, que vendría a ser pues esta, en la cual proponemos un pequeño concepto que es un método de aprendizaje especialmente eficaz a la hora de asimilar datos concretos, fechas, números o vocabulario. Entonces ustedes me dirán cuáles de las tres opciones de abajo son la respuesta correcta. La técnica de la ficha de estudio. Ok, así es, correcto. Esta técnica más que todo la utilizan los estudiantes al momento de pronto tener una exposición. Entonces, utilizan esta técnica de pronto para conocer y recordar esos conocimientos que de pronto se les olvida una palabra, se les olvida un concepto. Entonces, se fijan en las fichas y reconocen ese conocimiento que ya habían estudiado anteriormente. No se trata de escribir todo el texto en la ficha de estudio, sino escribir ciertos conceptos claves, ciertas palabras claves que te ayuden a ti a recordar lo que ya estudiaste previamente. No se trata como hacen algunos estudiantes, tener un papel o varios papeles en la mano, porque eso hace que pues, el aprendizaje no sea significativo, sino sea memorizado. Y la idea es que tú puedas aprender y comprender lo que estás pues, leyendo y lo que estás estudiando para que en un futuro eso te pueda servir y que lo puedas recordar con mucha más facilidad. Luego, la quinta técnica de estudio es la técnica de test de estudio. Entonces, se proponen dos conceptos
La opción A, que dice que el estudiante debe desarrollar o generar preguntas a partir de la lectura previa de un material de estudio. Y la opción B dice, el docente le da al estudiante un test de preguntas, las cuales debe responder y repasar para el parcial. ¿Cuál de las dos opciones crees que es la correcta? Yo digo que la A. Ok, correcto, así es. Como vemos, la técnica de test de estudio es súper importante porque también te permite a ti estudiar de una mejor manera, prepararte como si estuvieses haciendo el parcial en sí. Entonces, crear tus propias preguntas acerca de tus apuntes, comprendiste del tema, te ayuda a consolidarlo para que cuando llegues al momento del parcial tengas la oportunidad que ya tú hiciste, esas preguntas previas que ya tú hiciste y que posiblemente pueden salir en el parcial. Entonces, crear esas preguntas con mucho criterio, analizarlas, de pronto pedirle a alguien que te las pregunte, entonces escribírselas con las respuestas y que él o ella te las pregunte y tú responderle según lo que ya estudiaste. Entonces es muy importante también esta técnica, que la puedan de pronto aprovechar en algún momento y probarla si es que así lo desean ustedes, porque de pronto no se identifican con la de mapas mentales, pero sí con esta, o se identifican con la de subrayar. Entonces, siempre pueden utilizar las técnicas, todas las técnicas que ustedes necesiten. Entonces, ya por última técnica, tenemos esta técnica que nos da 4 opciones, que son opción de respuesta, cronograma de actividades, diagrama de espina o mapas mentales. Entonces, voy a pasar el cursor sobre la imagen y ustedes van a decir cuál de las 4 opciones de la derecha es la respuesta correcta. Cronograma de actividades. Correcto, así es, un cronograma de actividades. Mediante este cronograma de actividades lo que hacemos es crear digamos, organizar nuestro tiempo, nuestras tareas diarias, nuestras actividades, no solamente las actividades propuestas de la universidad, por ejemplo, las tareas, los parciales, los quizzes, sino también organizar nuestro tiempo de nuestra vida en general. Por ejemplo, si tenemos algún pendiente, tenemos un partido de fútbol o queremos salir con amigos o lo que sea, también lo podemos incluir en nuestro cronograma, porque nos hace ser personas más organizadas, nos hace aprovechar mucho más nuestro tiempo y sobre todo recordar todos aquellos compromisos que debemos cumplir durante el día. Entonces es súper importante que podamos aprovechar también este cronograma para tener mayor optimización de nuestro tiempo. Y bueno, pues hasta aquí sería pues todo el tema de los hábitos y técnicas de estudio. No sé si tengan algún aporte o pregunta que hacer, quieren de pronto compartir cuáles de estas técnicas ustedes conocen, cuáles han utilizado, cómo ha sido esa experiencia con ustedes, cómo les ha ido con, digamos, si han utilizado esa técnica, cómo les ha ido, si les ha funcionado, qué utilizan ustedes para estudiar, por ejemplo. A ver, en el parcial que tuvieron y ahora que ya están estudiando prácticamente para el segundo corte, ¿cuál de estas es la que ustedes aplican? O de pronto aplican algo diferente que no se mencionó en el día de hoy y que ustedes creen que les funciona también. Correcto, así es. Sí, cualquiera de las técnicas que ustedes hayan escuchado, que por ejemplo les sirva a ustedes o hayan visto que les sirve a otra persona cercana a ustedes, que es muy buena, que de pronto puedan recomendarle aquí a sus compañeros y que puedan aplicarla para los parciales que ya se aproximan. Bueno, pero por mi parte yo utilizo mucho lo que es el cronograma de actividades. Okay. Me gusta estar al tanto respecto a las actividades que tengo, el tiempo, lo ubico, organizo y ahí pasaría a utilizar la primera técnica que usted nombró.
que sería la de subrayar los textos Ok, para recordar las ideas principales del tema. Esas son ok, las dos que más utilizo. ok, perfecto, muy bueno. Como vemos en el compañero, él tiene combinación de varias de las técnicas, ustedes también pueden hacer eso, pueden aplicar otras, incluso investigar cuál técnica se adapta más a su estilo de aprendizaje, cuál les gusta más, cuál se acomoda más a sus necesidades, es súper importante también eso, que puedan ustedes explorar, además de estas opciones que pues les brindamos nosotros, que ustedes también puedan explorar otras opciones distintas porque hay muchas técnicas que ustedes pueden utilizar. Estas son solo las más comunes y las más utilizadas pues por los estudiantes. Entonces ustedes pueden explorar muchas otras que ya existen y que de pronto les pueden ayudar mucho más en la adquisición de su conocimiento. Yo quiero comentar que curiosamente mi técnica de estudio sí es resumen, tomo Okay. datos importantes que me sirve como para afianzar conceptos. Me gusta entender los conceptos y poder así asimilarlos. Pero tuve una experiencia la técnica que quizás menos me llama la atención es la de los mapas mentales porque me parece Uh-huh. tedioso. Sin embargo, aquí tuvimos una actividad el cual me tocó trabajar en uno y me di cuenta que fui muy productivo a la hora de organizar mis ideas, o sea, los conceptos que ya había aplicado. Es decir, sí me da como duro o me da pereza, pero cuando lo utilicé me fue muy efectivo para comprender mejor los temas. O sea, Claro y que sí. resumidamente, organizar mis ideas ya como tal. Claro que sí, eso lo mencionaba yo al inicio también y decía que de pronto adaptarnos a la metodología de un docente a veces no nos gusta o se nos hace complicado y de pronto eso lo podemos utilizar en un futuro. Entonces, qué bueno esa experiencia que de pronto no te gustaba mucho el tema de los mapas mentales y que al final te sirvió mucho la actividad para estudiar. Entonces, de pronto aplicarlo en algún otra materia, ver cómo te va, también combinar esa técnica de mapa mental con alguna otra que de pronto te pueda pues ayudar con tus conocimientos. Entonces, muy buena tu aporte. Te agradezco mucho por ese ejemplo que me has dado. No sé si alguien más tenga algo más que decir, una pregunta, un Buenas aporte que quiera. noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, precisamente también cuando estaba en lo del subrayado, conocí Sí, una nueva técnica de lectura que es el sumillado, que viene siendo como en la parte de la lectura, una vez que tú subrayas, colocas como que las palabras que resaltan y le buscas como el significado y tenerlo dentro del texto para que sea mucho más fácil el aprendizaje. ok. Mira, esta técnica es muy buena también. Mira que su compañera aquí utilizaba la técnica de subrayado y descubrió otra nueva. Eso también lo pueden hacer ustedes, aplicarlo, buscar otras técnicas, que hay muchas, como les mencioné, hay muchísimas técnicas que ustedes pueden utilizar. Entonces, qué bueno que desde ya se pongan y apliquen esas técnicas porque estoy muy segura que les van a ayudar en su proceso académico. Tanto ahora como en primer semestre, como en último semestre, constantemente se van a encontrar con estas técnicas, entonces es muy bueno que desde ya las empiecen a practicar para sus parciales. Vamos con algún último aporte y podemos dar pues por terminada la sesión para que puedan continuar con su clase con la profe Greta. ¿Alguien más que quiera dar algún aporte, alguna pregunta que tengan? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo Eh, estás? buenas noches, compañero. Las herramientas que yo uso primero es el cronograma. Ahí es donde organizo todas las actividades, porque ajá, voy a saber cuál voy a hacer, ¿sí me entiendes? Ya Sí, claro. organizar los tiempos. La segunda sería el subrayado, porque ajá, estoy sacando las ideas principales de algún texto que esté leyendo. Así es. Y segundo ya sería el resumen, que es la idea que quiero plantear, o sea, que quiero explicarle a los compañeros o ya sea algún profesor. Ok, Gracias. perfecto. Ok, listo, muchas gracias a ti. Como vemos en el compañero, también utiliza y combina varias de las técnicas que también pues mencionamos actualmente y ustedes también lo pueden hacer, o sea,
exploren, o sea, no se queden con que no, que yo me voy con esta porque es la que más utilizo. Exploren otras oportunidades, no le tengan miedo a los cambios, no le tengan miedo a las nuevas metodologías, porque estoy muy segura que en algún momento la van a utilizar con algún docente, fuera de su vida universitaria también lo pueden usar. Entonces, qué bueno que lo exploren y que lo averigüen desde ya. No sé, profe, si usted quiere dar algún aporte o algo, quiere comentar algo acerca del tema. Bueno, le iba a comentar a los chicos, era acerca de la información que tenemos en el chat antes de que se vaya Camila. Okay. No sé si chicos ya todos se registraron, por favor, en la encuesta. Camila necesita que esta información quede, de su evidencia del trabajo que ella está realizando el día de hoy. Entonces, por favor, si hay alguien que todavía no lo ha diligenciado, les voy a regalar, eso se les tomará máximo 5 minuticos en que ustedes lo hagan para que ella pueda tener esa estadística. María Camila, Camila, perdón, no sé si tú sabes quiénes ya se registraron o quiénes faltan, si te aparece o eso lo puedes sacar. Ya deme un momento y dejo de compartir acá y ya verifico cuáles de los estudiantes ya están registrados. Ok. ¿Cuántos habemos conectados actualmente? Me salen varios seminarios a cuál le doy. Debes La que elegir. dice, la que dice hábitos y técnicas de estudio, programa de contaduría pública. Está mi nombre, que es Camila Orozco. Y que tiene la fecha de hoy. ¿Sale? Exacto. Porque ahí te salen las fechas. Hay 20 conectados incluyéndote, pues yo también hice el registro, o sea, deberían haber 19 registros.